Después de la muerte de mi hijo, no le dije a mi nuera que él me había dejado una casa, 2 autos y una cuenta bancaria solo a mi nombre. Me alegro de haberlo guardado en secreto, porque en esos primeros días entendí con claridad que cualquier palabra mal colocada podía volverse contra mí. El día que recibí el sobre con el testamento, todavía tenía la ropa con la que había estado en el hospital. Recuerdo que no quería abrirlo. La letra del abogado estaba clara en el frente. Confidencial, para la señora Elena Martínez. Me quedé mirando esas palabras por largos minutos, con un nudo en la garganta. Mi hijo, Andrés, había muerto hacía apenas 5 días, y yo todavía me despertaba pensando que iba a escuchar su voz en el pasillo. Con manos temblorosas, abrí el sobre, leí despacio, tratando de comprender cada línea. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Andrés me había dejado la casa donde vivía con su esposa, un par de autos que yo ni siquiera sabía que estaban a su nombre, y una cuenta bancaria que tenía más de lo que yo hubiera imaginado. Todo a mi nombre, sin condiciones, sin compartir con nadie. No era una herencia dividida, era un regalo directo, casi como si hubiera sabido que yo necesitaría protección. En ese momento, sentí 2 cosas contradictorias, un enorme dolor porque eso significaba que él ya no estaba, y un pequeño alivio al saber que pensó en mí, que quiso cuidarme incluso después de su partida. Pero junto a esos sentimientos, también apareció un miedo silencioso. Conocía a mi nuera, Mariana, demasiado bien. Su manera de mirar las cosas siempre estaba teñida de interés. Ella no lloró mucho en el funeral, aunque se mostró afectada frente a los demás. Yo la observaba de reojo y notaba cómo, incluso en medio del velorio, hablaba bajito con su hermana sobre deudas, seguros y papeles. No era momento de decir nada. Guardé el documento en un cajón de mi dormitorio, en el fondo, entre manteles viejos. Esa noche apenas dormí. Pensaba en cómo reaccionaría Mariana si llegaba a enterarse. Su carácter era fuerte, a veces agresivo. Muchas veces había discutido con Andrés delante de mí, reclamándole por cosas pequeñas, dinero, facturas, gastos innecesarios. Yo sabía que ella siempre estaba pendiente de los números, de lo que entraba y salía. Los días posteriores al entierro fueron pesados. Mariana venía a mi casa con frecuencia, pero no lo hacía para acompañarme en mi duelo, sino para revisar documentos. Me preguntaba una y otra vez si Andrés me había dejado algo, si yo sabía dónde estaban las pólizas de seguro, las cuentas, los papeles del auto. Yo respondía siempre lo mismo, que no sabía, que apenas estaba procesando su ausencia. A veces me miraba con desconfianza, como si sospechara que yo ocultaba algo. Una tarde se sentó en mi cocina con una carpeta en la mano. «Elena», me dijo, usando un tono frío, «tenemos que hablar de los bienes. Andrés y yo compartíamos todo, así que lo justo es que yo me quede con lo que nos pertenece a ambos. Tú entiendes, ¿verdad?» Me quedé callada. Sentía la presión en el pecho, como si las palabras se me quedaran atoradas en la garganta. Al final, le respondí suavemente, «Lo que haya, Mariana, se verá con el tiempo. Ahora no es el momento». Ella apretó los labios, molesta con mi respuesta, y cerró la carpeta con fuerza. «El tiempo no siempre juega a favor de todos», murmuró antes de levantarse y marcharse sin despedirse. Esa frase me dejó intranquila durante días. Mientras tanto, yo me mantenía en silencio. Cada vez que estaba sola, sacaba el sobre del cajón, lo leía de nuevo y lo volvía a guardar. Me repetía que no debía decir nada, que tenía que esperar, que la prudencia era mi única defensa. Los autos estaban guardados en el garaje de la casa de Andrés y Mariana. No los usaban mucho. Uno de ellos ni siquiera lo había visto en circulación en meses. Pensé en ir a revisarlos, pero me contuve. Cualquier movimiento brusco podía despertar sospechas. Tenía que actuar con calma, sin dejar pistas de que yo sabía lo que me correspondía. El día 7 después del entierro, Mariana volvió con un tono todavía más autoritario. «He llamado a un abogado», me dijo apenas cruzó la puerta. «Necesitamos organizar todo esto. No podemos dejar las cosas sin resolver. Tú también deberías colaborar, Elena, porque a fin de cuentas, ya estás mayor. No creo que quieras estar ocupándote de trámites y papeles sola». No contesté. Sentí que esas palabras llevaban una carga escondida,
como si quisiera insinuar que yo no era capaz de manejar nada por mí misma. Esa noche no pude dormir. Pensaba en lo que había leído en el testamento, en las llaves de la casa que ahora estaban en mi poder, en la cuenta bancaria cuyo acceso solo yo conocía. Y pensaba también en lo rápido que Mariana estaba moviéndose para asegurarse de que todo quedara bajo su control. La decisión de callar me pesaba, pero al mismo tiempo me protegía. Sabía que si le decía la verdad, ella haría lo posible para manipularme, para buscar vacíos legales, para quitarme lo que mi hijo me había dejado con tanta claridad. Esa primera semana fue la más difícil. No solo estaba lidiando con el dolor de perder a mi hijo, sino con la angustia de tener que mantener un secreto que podía cambiarlo todo. Sentía que caminaba sobre un suelo frágil y que cualquier palabra de más podía hacer que todo se derrumbara. Lo que no sabía era que Mariana no pensaba esperar. Sus planes eran más rápidos y oscuros de lo que yo imaginaba. Y muy pronto, me iba a dar cuenta de que había tomado la decisión correcta al guardar silencio, aunque eso significara cargar sola con el peso de mi secreto. Los días posteriores al entierro de Andrés se hicieron cada vez más pesados. Mi casa, que siempre había sido un lugar de tranquilidad, se convirtió en un sitio de visitas constantes de Mariana. Ella aparecía con distintas excusas, que venía a traerme comida, que quería revisar papeles, que necesitaba conversar sobre trámites pendientes. Pero detrás de cada gesto había una intención que yo ya empezaba a reconocer con claridad. El duelo apenas me dejaba respirar. Todavía escuchaba la voz de mi hijo en los rincones de la casa. Recordaba sus pasos subiendo la escalera, el sonido de sus llaves al entrar. Pero Mariana parecía no tener espacio para la tristeza genuina. Su manera de actuar era calculada. Al principio fingía amabilidad, preguntándome si necesitaba algo, pero casi de inmediato cambiaba el tono para sacar el tema de las propiedades. Una mañana, llegó con bolsas de supermercado y se instaló en mi cocina. Mientras acomodaba los productos en los estantes, empezó a hablar. «Elena, tenemos que ser realistas. Andrés no dejó muchas cosas en orden. Yo tengo derecho a revisar todo porque era su esposa. Es lo que corresponde». La escuchaba mientras removía una olla en la estufa. No tenía fuerzas para discutir. Me limité a responder con frases cortas. «Ya veremos con el tiempo, Mariana». Ella dejó de guardar las cosas y me miró con los brazos cruzados. «El tiempo es importante, sí, pero si no hacemos nada pronto, vamos a tener problemas. Hay pagos pendientes, deudas que Andrés dejó. Yo no puedo con todo sola. Tú deberías colaborar». No dije nada más. Su tono no era de una nuera preocupada, era de alguien que estaba marcando territorio. Esa misma tarde, me di cuenta de otro detalle. Mariana empezó a revisar los cajones de la sala, buscando papeles. Dijo que necesitaba facturas y comprobantes. Yo la observaba desde el sillón, con el corazón acelerado. Pensaba en el sobre con el testamento escondido en mi habitación. Rezaba para que no tuviera la idea de entrar allí. Por suerte, no pasó del mueble de la sala, pero en ese momento comprendí que sus visitas no eran para acompañarme. Eran inspecciones disfrazadas. La situación se repitió varios días. A veces llegaba sola, otras veces con su hermana Laura. Entre las dos revisaban papeles, preguntaban por llaves y hacían comentarios incómodos. Una vez, Laura dijo en voz alta: «Mariana, esta casa es muy grande para Elena. No tiene sentido que esté aquí sola». Sentí un escalofrío. Era como si estuvieran planificando mi futuro sin consultarme. Mariana no la contradijo, solo asintió en silencio. En una de esas visitas, Mariana sacó una carpeta azul de su bolso. Me la mostró y dijo: «Aquí tengo contactos de abogados que pueden ayudarnos con la sucesión. No podemos dejar las cosas a la deriva». Andrés hubiera querido que yo estuviera protegida. No respondí. Guardé silencio mientras ella abría la carpeta y sacaba folletos. Me los puso sobre la mesa como si fueran catálogos. Yo apenas los miré. Lo único que podía pensar era que cada paso que daba estaba orientado a lo mismo: controlar lo que Andrés me había dejado. Una noche, después de que Mariana se marchó, revisé de nuevo el testamento. Lo leí varias veces, asegurándome de no haber interpretado mal. Todo estaba escrito claramente. La casa, los autos y la cuenta bancaria estaban a mi nombre. No había lugar a dudas. Andrés había tomado esa decisión y nadie podía cuestionarla. Pero también sabía que Mariana no iba a aceptar esa realidad fácilmente.
Comencé a notar pequeños gestos que confirmaban mis sospechas. Mariana hacía preguntas disfrazadas de curiosidad. Me decía cosas como, ¿Andrés te contó algo sobre la cuenta del banco? ¿Sabes si tenía ahorros guardados? Mamá Elena, ¿no te parece raro que los autos sigan parados en el garaje? Deberíamos usarlos o venderlos. No tiene sentido que estén ahí. Yo respondía con evasivas. Siempre fingía ignorancia. No sé, Mariana. Yo nunca me metí en esas cosas. Andrés era el que manejaba todo. Ella me miraba con atención, como si tratara de descubrir en mis ojos alguna señal de mentira. Ese era el juego. Preguntas directas, mis respuestas ambiguas y su mirada fija intentando desenmascararme. Un día, vino más temprano de lo habitual. Traía una caja con documentos y se instaló en la mesa del comedor. Empezó a organizar papeles y recibos. Después, levantó la vista y me dijo con un tono suave que no me convenció. Elena, yo sé que esto es difícil para ti, pero tienes que confiar en mí. Yo soy la esposa de Andrés, y por lo tanto, tengo derecho a lo que nos corresponde. Tú ya estás mayor. Deberías dejar estas preocupaciones en manos de alguien más. Sentí rabia contenida. No levanté la voz, pero respondí con firmeza. No necesito que nadie decida por mí. Ella forzó una sonrisa, pero su mirada estaba fría. No insistió más ese día, pero noté que estaba frustrada. Las semanas pasaban, y la tensión crecía. Mariana seguía viniendo, cada vez con menos disimulo. Abría cajones, preguntaba por llaves, hacía comentarios sobre vender la casa. Yo sabía que estaba esperando el momento justo para dar un paso más grande. Un viernes por la tarde, mientras tomábamos café, dejó caer una frase que me dejó helada. He estado pensando en que sería mejor que tú te mudaras a un lugar más pequeño, Elena. Aquí la casa es demasiado grande, y a tu edad necesitas algo más cómodo. Yo podría ocuparme de vender esta casa y buscarte un departamento tranquilo. La miré fijamente. No respondí de inmediato. En mi interior, la ira me quemaba, pero mantuve la calma. Finalmente dije, cuando llegue el momento de tomar una decisión, lo haré yo. Mariana se quedó en silencio, con una mueca de molestia. Ese día entendí que la máscara de nuera preocupada ya no le servía. Estaba mostrando con claridad lo que buscaba, y yo sabía que tenía que estar preparada. Lo que todavía no imaginaba era hasta dónde estaba dispuesta a llegar para quedarse con lo que no le correspondía. Los comentarios de Mariana sobre la casa se volvieron cada vez más frecuentes. Ya no trataba de ocultar su interés. Cada visita tenía el mismo patrón. Revisaba cajones, preguntaba por papeles y dejaba caer frases insinuando que yo debía mudarme o que la propiedad debía venderse. Yo mantenía la calma y respondía con evasivas, pero dentro de mí sentía cómo la tensión crecía. Una tarde de lunes, Mariana llegó con una actitud distinta. Vestía formal, con un blazer oscuro, y traía una carpeta bajo el brazo. Apenas se sentó en la sala, sacó un par de documentos y los puso sobre la mesa. Elena, necesitamos organizar las cosas de una vez, dijo mirándome fijamente. Yo hablé con un abogado y me explicó que podemos agilizar el proceso de sucesión si tú firmas aquí. Tomé los papeles con cautela, leí las primeras líneas y me di cuenta de que no eran simples formularios. Eran documentos para declarar la apertura de una sucesión compartida, donde Mariana figuraba como beneficiaria principal. Tragué saliva y los dejé sobre la mesa. No estoy lista para firmar nada, respondí con voz firme. Mariana sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era una expresión calculada, casi de paciencia forzada. Elena, esto no es opcional. Yo era la esposa de Andrés. Todo lo que tenía nos corresponde a ambas. Tú sola no puedes con todo. La miré sin apartar la vista. No firmaré nada sin entender bien de qué se trata. Ella suspiró con fuerza, como si mi respuesta le pareciera una pérdida de tiempo. Guardó los papeles y dijo en un tono más bajo: Te lo digo por tu bien. No te conviene ponerte en contra. Esa frase me dejó intranquila toda la noche. Sabía que Mariana estaba acostumbrada a imponer su voluntad, pero lo que no imaginaba era que ya había dado pasos más grandes a mis espaldas. 2 días después, recibí una llamada extraña. Una mujer, que se presentó como secretaria de un estudio jurídico, me dijo que debía presentarme a una cita para resolver trámites sucesorios pendientes. Me sorprendí porque yo nunca había pedido eso. Al preguntarle quién había solicitado la gestión, mencionó a Mariana, sentí un frío recorrerme el cuerpo. Decidí no ir,
pero entendí que Mariana no pensaba detenerse. Estaba actuando como si ya tuviera derecho sobre lo que me correspondía. Y lo peor era que estaba usando abogados para darle un marco de legalidad a sus movimientos. Ese mismo fin de semana, mientras acomodaba mi dormitorio, escuché voces en el jardín. Me asomé por la ventana y vi a Mariana hablando con un hombre trajeado. No lo reconocí, pero por sus gestos y los papeles que sostenía en la mano, entendí que era su abogado. Conversaban en voz baja, mirando de vez en cuando hacia la casa. Me escondí detrás de la cortina, con el corazón acelerado. Cuando se marcharon, bajé al jardín y encontré en el suelo un folleto arrugado que se le había caído al hombre. Era de una inmobiliaria local. En la portada había fotos de casas en venta. Una de ellas tenía un parecido inquietante con la mía. Me quedé de pie, con el papel en la mano, sintiendo un golpe en el estómago. No eran sospechas. Mariana planeaba vender la casa como si ya le perteneciera. El lunes siguiente, Mariana apareció otra vez. No traía comida ni excusas de acompañamiento. Entró directo, se sentó en la sala y dijo sin rodeos: «Elena, hablé con un notario. Si tú firmas, podemos avanzar rápido. Si no, tendremos que buscar otra solución». La miré fijamente. «¿Qué solución?». Ella no respondió. Solo me sostuvo la mirada con frialdad. En ese momento entendí que estaba preparando algo más grande. Algo que me dejaría en una posición vulnerable. Esa noche casi no dormí. Pensaba en Andrés, en cómo me había dejado todo a mi nombre. ¿Acaso sabía que su esposa intentaría quitarme lo que me correspondía? ¿Por eso había tomado esa decisión? 2 días después, la traición quedó al descubierto. Recibí en mi buzón una notificación judicial. Según el documento, Mariana había iniciado un procedimiento para declararme incapaz de manejar mis propios bienes. Alegaba que yo, por mi edad, no estaba en condiciones de administrar propiedades y cuentas. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con el papel en la mano, sin poder creerlo. El documento estaba sellado y firmado. Mariana no había perdido tiempo. No solo quería quedarse con la herencia, quería hacerlo declarándome incapaz. Eso significaba que intentaba dejarme sin voz ni voto sobre lo que Andrés me había confiado. El impacto me dejó en silencio varios minutos. Después, guardé la notificación en el mismo cajón donde estaba el testamento. Mi corazón latía rápido, pero al mismo tiempo sentí una claridad inesperada. Guardar silencio había sido lo correcto. Si yo hubiera hablado demasiado pronto, ella habría tenido armas para usar en mi contra. Ahora, con el testamento en mi poder, tenía cómo defenderme. Los días siguientes, Mariana llegó con la misma actitud dominante. Fingía preocupación, pero cada palabra estaba cargada de presión. Me ofrecía ayuda para mudarme, para vender la casa, para aliviarme de responsabilidades. Yo la escuchaba sin mostrar mis verdaderos pensamientos. En mi interior, sabía que había cruzado un límite. Ya no era una nuera insistente. Era alguien dispuesta a usar cualquier recurso para despojarme. Y esa certeza me llenaba de un tipo de rabia que no había sentido en mucho tiempo. Lo que Mariana no imaginaba era que yo ya había empezado a planear mi respuesta. La notificación judicial que recibí de parte de Mariana me dejó claro que la situación había llegado a un punto límite. Ella ya no actuaba solo con insinuaciones ni comentarios malintencionados. Ahora estaba intentando declararme incapaz legalmente. No era una sospecha, era un hecho. Yo debía moverme con cuidado, sin precipitarme, porque cualquier reacción impulsiva podía volverse en mi contra. Esa misma semana, decidí consultar en silencio a alguien de confianza. Recordé a Ricardo, un viejo amigo de la familia que trabajaba como abogado de bienes y sucesiones. Llamarlo no fue fácil. No quería que nadie supiera de mis movimientos, mucho menos Mariana. Lo cité en un café lejos de casa, en un barrio donde nunca íbamos. Cuando nos vimos, me saludó con respeto y me escuchó atentamente mientras le explicaba todo lo que había pasado. La muerte de Andrés, el testamento, las presiones de Mariana, la notificación judicial. Le mostré el documento y luego el sobre con el testamento original que había guardado en secreto. Ricardo leyó con calma, sin interrumpirme. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa y dijo: «Elena, lo que hiciste fue correcto. Si hubieras mostrado esto desde el inicio,
Mariana habría encontrado la manera de manipular la situación. Con el testamento a tu favor, ella no tiene cómo reclamar legalmente. Lo que está intentando es forzarte con un procedimiento de incapacidad, pero eso requiere pruebas médicas, evaluaciones, testigos. No es tan sencillo. Respiré un poco más tranquila, aunque la tensión seguía en mi cuerpo. ¿Y qué hago ahora?, pregunté. Mantente en silencio, respondió. No le digas que tienes el testamento. No le muestres nada. Yo me ocuparé de preparar la defensa. Lo importante es que no firmes ningún documento que ella te ponga delante. Asentí en silencio. Esa conversación me dio un poco de alivio. Por primera vez sentí que no estaba sola en esto. Cuando regresé a casa, encontré a Mariana en la sala, revisando otra vez unos papeles. Me dijo con un tono aparentemente amable: Elena, estuve pensando que podrías darme un poder legal para ayudarte con los trámites. Sería más sencillo para ti. Yo la miré, fingiendo cansancio. No tengo fuerzas para ocuparme de eso ahora, le respondí, bajando la mirada. Quizás más adelante. Mariana no insistió, pero noté cómo apretaba la mandíbula. Su paciencia empezaba a agotarse. Los días siguientes me dediqué a observarla con más cuidado. Cada vez que venía, trataba de sacar información. Una tarde me preguntó directamente: ¿Tú sabes si Andrés dejó algún seguro de vida a tu nombre? No, no sé nada de eso, le respondí con calma. Ella me observó en silencio, como si intentara descubrir si mentía. Luego cambió de tema, pero estaba claro que buscaba una grieta por donde entrar. Yo seguía reuniéndome con Ricardo, siempre en lugares apartados. Me explicó que lo primero era asegurar todos los bienes. Me ayudó a registrar nuevamente los autos a mi nombre en el sistema, y juntos verificamos que la cuenta bancaria estuviera protegida con mis datos actualizados. Hacer esos trámites me costaba, porque sentía miedo de que Mariana se enterara. Pero Ricardo me tranquilizaba. Ella no puede acceder a esta información sin tu autorización. Lo que sí puede hacer es presionarte psicológicamente. Tenía razón. Mariana aumentó la presión. Empezó a traer a su hermana Laura con más frecuencia. Entre las dos, hablaban de supuestas deudas de Andrés, de la dificultad de mantener la casa, de la necesidad de vender. Yo las escuchaba sin darles respuestas claras. Sabía que querían que yo misma cediera, que me sintiera acorralada. Un viernes, mientras cenábamos juntas, Mariana dejó caer una frase que me confirmó que estaba desesperada. Elena, si no resolvemos esto pronto, yo no tendré más opción que actuar legalmente. Tú sabes que las cosas pueden complicarse. La miré a los ojos y respondí sin levantar la voz. Haz lo que consideres necesario. Ese fue el final de la cena. Mariana se levantó molesta y se fue sin despedirse. A partir de ahí, empecé a jugar un papel distinto. Fingía más fragilidad. Me mostraba distraída, como si no entendiera bien de qué hablaban. Todo eso era parte de la estrategia que Ricardo me aconsejaba. Deja que ella crea que te tiene en sus manos. Cuanto más confiada esté, más fácil será exponerla cuando llegue el momento. Seguí ese consejo al pie de la letra. Cuando Mariana me ponía papeles delante, yo los miraba con gesto cansado y decía: No sé, Mariana, me confundo con tantas cosas. Déjame pensarlo. Ella pensaba que mi silencio era debilidad, pero en realidad era mi defensa. Cada vez que se marchaba furiosa, yo me encerraba en mi cuarto y sentía una mezcla de angustia y alivio. Dolía tener que fingir, pero sabía que era la única manera de ganar tiempo. En paralelo, Ricardo preparaba todo. Me pidió copias de los documentos, actualizó mis registros de propiedad y dejó listo un escrito para responder a la notificación judicial. Cuando ella dé el siguiente paso, nosotros ya estaremos listos, me dijo. Mientras tanto, Mariana intensificaba su juego. Un día llegó con un notario. Entró a la casa sin avisar y dijo: Elena, necesitamos tu firma aquí mismo. Es solo un trámite menor. Yo los miré con expresión confundida. Hoy no me siento bien. No entiendo de qué se trata. El notario me explicó con formalidad, pero yo repetí lo mismo. No, hoy no firmo nada. Mariana trató de insistir, pero el notario, viendo mi negativa, cerró la carpeta y se marchó. Ella se quedó mirándome con furia contenida. Estás cometiendo un error, Elena.
me dijo antes de salir dando un portazo. Esa noche hablé con Ricardo y le conté lo sucedido. Él me felicitó por mantenerme firme y agregó: ella está mostrando desesperación. Eso juega a tu favor. Lo importante es que no cedas. Yo asentí. Dentro de mí, sin embargo, sentía un cansancio enorme. Todo esto me estaba desgastando, pero también me daba fuerzas. Andrés me había dejado esos bienes por una razón, y yo no iba a permitir que me los arrebataran. Sabía que el momento del enfrentamiento directo se acercaba. Mariana ya había dejado de disimular, y cada día su presión era más evidente. Mi silencio, lejos de ser un signo de debilidad, se había convertido en mi arma más fuerte. Y aunque ella no lo sabía, cada paso que daba la acercaba más a quedar expuesta frente a todos. El ambiente en mi casa se había vuelto insoportable. Mariana ya no tenía paciencia, y cada visita suya estaba cargada de tensión. Se movía por las habitaciones como si fueran suyas, hablaba de la casa como si ya le perteneciera, y no ocultaba su impaciencia por resolver todo de una vez. Yo seguía con mi estrategia de silencio, aparentando fragilidad, pero sabía que en cualquier momento ella iba a dar el paso definitivo. Ese momento llegó un martes por la mañana. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Abrí y me encontré con Mariana acompañada de un notario y un hombre que no conocía. Ella entró sin saludar, con un gesto de seguridad que me heló la sangre. «Elena», dijo, dejando una carpeta gruesa sobre la mesa. «Hoy vamos a resolver lo que corresponde. Ya basta de dar vueltas». Me quedé de pie, en silencio, mientras el notario abría la carpeta y comenzaba a sacar documentos. Mariana se sentó frente a mí y me señaló un espacio en uno de los papeles. «Aquí tienes que firmar. Es para autorizar la venta de la casa y organizar la sucesión». Con esto se acaba el problema. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Me senté despacio y tomé el documento. Lo leí sin prisa, aunque mi corazón latía con fuerza. El papel decía claramente que yo cedía la propiedad a Mariana como copropietaria, algo que era completamente falso. Levanté la vista y dije con voz tranquila: «No entiendo por qué tengo que firmar algo así». Mariana apretó los labios y respondió con un tono cargado de impaciencia: «Porque es lo correcto. Andrés y yo compartíamos todo. Esta casa también me pertenece. Tú no puedes quedarte con todo». El notario intervino, con tono profesional: «Señora Martínez, lo mejor es firmar ahora y evitar complicaciones legales más adelante». Me quedé mirándolos unos segundos. Luego cerré el documento y lo empujé suavemente hacia adelante. «Hoy no voy a firmar nada». El silencio en la sala se hizo pesado. Mariana me miraba con rabia contenida. «Estás siendo egoísta, Elena», dijo entre dientes. «¿No ves que yo también tengo derechos?» No respondí. Me levanté despacio y dije: «Si hay algo que resolver, será un juez quien lo decida». El notario guardó los papeles, incómodo con la situación. Mariana salió detrás de él, pero antes de cerrar la puerta me lanzó una mirada fría, casi de advertencia. Esa misma tarde, llamé a Ricardo y le conté todo lo que había pasado. Él escuchó sin interrumpirme y luego dijo: «Era lo que esperábamos. No te preocupes. Ya tenemos todo listo para cuando ella intente dar el siguiente paso». 2 días después, ese paso llegó. Recibí una citación judicial. Mariana había presentado formalmente una demanda de sucesión compartida y un pedido para que se evaluara mi capacidad de administrar bienes. Me presenté en la primera audiencia acompañada de Ricardo. Cuando entré en la sala, Mariana ya estaba allí, sentada con su abogado. Me miró con una sonrisa de triunfo, como si ya hubiera ganado. Yo sentí un nudo en el estómago, pero me mantuve erguida. El juez comenzó la sesión y pidió a las partes que presentaran sus documentos. Mariana habló primero. Su abogado expuso que, como esposa de Andrés, ella tenía derecho a la mitad de los bienes y que yo, por mi edad, no podía ocuparme sola de todo. La escuché en silencio, sin mover un músculo. Luego fue el turno de Ricardo. Se levantó con calma y presentó el sobre con el testamento original. Lo puso sobre la mesa del juez y dijo: «Su señoría, el señor Andrés Ramírez dejó este documento legalmente firmado y registrado. En él se establece que todos los bienes mencionados pasan directamente a nombre de su madre, la señora Elena Martínez, sin condiciones ni divisiones». El juez abrió el sobre, leyó con atención y asintió. Mariana se movió inquieta en su asiento. Su rostro, hasta entonces seguro, empezó a cambiar. Su abogado pidió revisar el documento, y al leerlo, vi cómo fruncía el ceño.
El juez levantó la vista y dijo: «El testamento es claro. Los bienes fueron dejados en herencia a la señora Martínez. No hay lugar a sucesión compartida. En cuanto a la petición de incapacidad, deberá presentarse evidencia médica suficiente. Mientras tanto, la señora Martínez mantiene plenas facultades». El golpe fue inmediato. Mariana se quedó helada, con la boca entreabierta, incapaz de reaccionar. La vi apretar los puños, pero no pudo decir nada. Su abogado intentó hablar, pero el juez lo interrumpió. «El documento es válido y está en regla. La audiencia se levanta». Salimos de la sala en silencio. Yo caminaba despacio, con el corazón todavía acelerado. Ricardo me acompañó hasta la salida y me dijo: «Ya viste, Elena. El testamento es tu escudo. Ella no tiene cómo derribarlo». Asentí en silencio. No dije nada más. Cuando regresé a casa esa tarde, Mariana estaba esperando en la puerta. Se había adelantado en coche y me esperaba de pie, con los ojos llenos de furia. Apenas me vio, empezó a hablar en voz alta. «¿Así que eso tenías guardado? ¿Todo este tiempo me mentiste? Eras una hipócrita, Elena». Yo la miré sin responder. Abrí la puerta y entré. Ella me siguió hasta la sala. «Andrés era mi esposo. Todo esto también era mío. Tú no mereces quedarte con nada», gritó, con la voz quebrada entre rabia y frustración. Me senté en el sillón y la observé en silencio. No levanté la voz, no discutí, solo esperé a que descargara su furia. Finalmente, cansada de gritar, tomó su bolso y se fue dando un portazo. Esa noche me quedé pensando en lo ocurrido. Había llegado el golpe de realidad para Mariana. Por más que intentara manipular, por más que buscara atajos legales, la decisión de Andrés estaba clara. Los bienes eran míos. Pero también sabía que ella no iba a rendirse tan fácilmente. Su ambición era demasiado grande, y lo que había pasado en el tribunal solo la haría enfurecer más. Yo, en cambio, había tomado una decisión. No volvería a dejarme intimidar. Después de la audiencia, la relación con Mariana cambió por completo. Si antes intentaba disimular con sonrisas y comentarios falsamente amables, ahora ya no quedaba ni rastro de esa máscara. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, pero mucho más hostiles. Cada vez que venía a mi casa, lo hacía con el único propósito de discutir o de lanzar acusaciones. Una tarde, llegó sin previo aviso. Apenas abrió la puerta, empezó a hablar en voz alta. «No puedes quedarte con todo, Elena. Esto es injusto. Andrés hubiera querido que yo estuviera protegida». Yo la escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, respondí con calma. «Andrés tomó una decisión y la dejó por escrito. Eso no lo inventé yo». Mariana me miró con rabia y salió dando un portazo. Desde ese día su presencia fue más intermitente. No venía a ayudar ni a revisar papeles. Solo aparecía de vez en cuando para descargar su frustración. Ricardo me aconsejó que no me enfrentara con ella directamente. Ya quedó claro quién tiene la razón. Lo mejor es que mantengas distancia y no firmes nada que ella intente ponerte delante, me dijo en una de nuestras reuniones. Seguí su consejo. Cada vez que Mariana venía, me limitaba a escuchar y a responder lo justo. No caí en provocaciones. Sabía que su rabia era producto de la derrota y que lo peor que podía hacer era mostrarle debilidad. Con el paso de las semanas, empecé a recuperar la tranquilidad. Me ocupé de organizar la casa, de poner en orden mis cosas y de cuidar los autos que Andrés me había dejado. Uno de ellos lo llevé al taller para que lo revisaran y el otro lo mantuve en el garaje, limpio y en condiciones. Hacer esas tareas me devolvía cierta sensación de control sobre mi vida. El banco también confirmó que la cuenta estaba segura. Cambié las claves y aseguré el acceso solo a mi nombre. Cuando recibí el nuevo talonario con mis datos impresos, sentí una mezcla de alivio y responsabilidad. Era la prueba de que todo lo que Andrés me había confiado estaba bajo mi cuidado. Mariana, mientras tanto, buscaba otras formas de presionarme. Una tarde apareció con su hermana Laura, se sentaron en la sala y empezaron a hablar como si yo no estuviera allí. «Esta casa es demasiado para ella sola», dijo Laura. «Sería más lógico que se mudara y nos dejara ocuparla». «Eso mismo pienso yo», respondió Mariana. «Elena debería entender que ya no puede con tanto». Me levanté despacio y les dije con voz firme: «No necesito que decidan por mí. Esta casa es mía, y aquí me voy a quedar». Se miraron entre ellas molestas y poco después se marcharon. Fue en ese momento cuando entendí que ya no tenía nada que demostrarles.
No debía darles explicaciones ni justificarme. Andrés había dejado todo claro, y la ley lo había confirmado. Yo no tenía que defenderme de nadie. Con esa certeza, empecé a cambiar mis rutinas. Reabrí un pequeño grupo de amigas con las que me reunía antes de la enfermedad de Andrés. Nos juntábamos en casa a tomar café y conversar. Al principio me costaba sonreír, pero con el tiempo empecé a disfrutar de esos encuentros. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, recordé las palabras de Andrés en una de nuestras últimas conversaciones. Mamá, quiero que vivas tranquila. No dejes que nadie te haga sentir menos. Esas palabras me dieron fuerza. Comprendí que lo mejor que podía hacer era honrar su voluntad, cuidando lo que me había dejado y viviendo en paz. Mariana no desapareció por completo. Todavía intentaba de vez en cuando contactarme, pero cada vez con menos fuerza. Una vez llamó para pedirme dinero, alegando que tenía deudas. Le respondí con calma: no puedo ayudarte, Mariana. Cada uno debe hacerse cargo de lo suyo. Se enojó y cortó la llamada, pero ya no me afectaba. La última vez que vino a mi casa fue distinta. Llegó sola, sin papeles ni abogados. Se sentó frente a mí, y por primera vez en meses no discutió. Tenía los ojos cansados, y habló en voz baja. Nunca pensé que Andrés te dejaría todo a ti. Siempre creí que lo haría conmigo. La miré sin rencor, pero con firmeza. Andrés decidió lo que consideró justo. Yo no lo obligué a nada. Ella bajó la mirada y no dijo más. Después de unos minutos, se levantó y se fue. Esa fue la última vez que la vi en mi casa. Desde entonces, mi vida cambió. La tensión desapareció y pude volver a respirar en paz. Organicé los espacios, pinté las paredes y arreglé el jardín. Cada rincón de la casa se fue transformando poco a poco en un lugar donde me sentía segura y tranquila. Una tarde, mientras ordenaba la sala, abrí el cajón donde había guardado el sobre con el testamento. Lo saqué y lo observé una vez más. Recordé cada momento de miedo, cada presión de Mariana, cada palabra de amenaza, y luego pensé en la calma que sentía ahora. Guardé el documento en una caja más segura, no porque tuviera miedo de perderlo, sino como símbolo de lo que había superado. Me senté en el sillón, miré alrededor y comprendí que la batalla había terminado. Mariana había intentado todo: manipulación, abogados, notarios, incluso una demanda. Nada funcionó. La decisión de Andrés y mi silencio habían sido más fuertes que su ambición. No hubo celebración ni palabras grandilocuentes, solo un profundo alivio, una sensación de haber recuperado mi lugar, mi dignidad y mi paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía descansar sin temor a lo que vendría después. La casa estaba en mis manos, los autos y la cuenta también, pero más allá de los bienes, lo que había recuperado era mi libertad.